Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente para los fans de las series turcas y del carismático actor Mert Ramazan Demir. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa chispa en pantalla, esa química tan palpable en sus romances ficticios? El título de hoy es El secreto de Mert Ramazan Demir, ¿qué inspira su romance? Vamos a desentrañar juntos los misterios y las inspiraciones que hacen que sus interpretaciones románticas sean tan cautivadoras. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante mundo, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Sería un gran apoyo y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que, ¿cuál es ese secreto que hace que Mert Ramazan Demir brille en sus escenas de amor? Bueno, como muchos de ustedes saben, Mert ha conquistado corazones con su papel en series como Yalan. Su habilidad para transmitir emociones complejas, esa mirada intensa y esa vulnerabilidad que a veces deja entrever, lo han convertido en uno de los actores jóvenes más prometedores y queridos del panorama turco. Pero, ¿de dónde saca esa magia? Una de las primeras cosas que salta a la vista es la profundidad con la que Mert parece conectar con sus personajes. No se trata solo de memorizar diálogos o de seguir las indicaciones del director, sino de sentir lo que el personaje está experimentando. Y cuando hablamos de romance, esto es crucial. Un romance creíble en pantalla requiere una entrega total, una capacidad para proyectar esa atracción, esa ternura, ese conflicto o esa pasión que define la relación. Y Mert parece tener ese don natural. Podríamos decir que una de las grandes inspiraciones para Mert, y para cualquier actor que quiera destacar en roles románticos, es su propia observación del mundo que lo rodea. Los actores son, en esencia, espejos de la vida. Y la vida, en sus facetas más íntimas y emocionales, está repleta de ejemplos de amor, de desamor, de primeras citas nerviosas, de miradas cómplices, de discusiones apasionadas y de reconciliaciones tiernas. Es muy probable que Mert, como cualquier persona, observe las interacciones de las parejas a su alrededor, en la vida real, en películas, en libros. Y quizás, solo quizás, él mismo haya experimentado esas emociones, esas mariposas en el estómago, esa sensación de querer proteger a alguien. Además de la observación, está el trabajo de investigación y preparación. Un actor no se sienta a esperar que la inspiración le caiga del cielo. Detrás de cada escena conmovedora, hay horas de trabajo. Esto puede incluir leer guiones una y otra vez, analizar la psicología del personaje, entender sus motivaciones, sus miedos, sus deseos. En el caso de Mert, para interpretar a un personaje en una historia de amor, él probablemente profundiza en las dinámicas de pareja que el guión propone. ¿Es un amor prohibido? ¿Un amor que nace de la rivalidad? ¿Un amor predestinado? Comprender la complejidad de esa relación específica es fundamental. Ahora, hablemos de la química. La química. Es uno de esos ingredientes mágicos que, cuando están presentes, hacen que una pareja en pantalla sea inolvidable. Y Mert Ramazan Demir ha demostrado tener una química fantástica con sus coestrellas. ¿A qué se debe esto? La química no es algo que se pueda fingir completamente. Si bien la actuación es una habilidad, la conexión genuina, o al menos la capacidad de simularla de manera convincente, es vital. Una parte importante de la química, y aquí entra un posible secreto de Mert, es su profesionalismo y su respeto por su compañera de escena. Cuando dos actores se respetan, confían el uno en el otro y están dispuestos a jugar, a explorar, a ser vulnerables juntos, la magia sucede. Imaginen a Mert en el set, trabajando mano a mano con su coprotagonista. Hay un diálogo constante no solo en las líneas del guión, sino también a través de miradas, gestos, pausas. Él probablemente se esfuerza por crear un ambiente de confianza y seguridad, permitiendo que ambos se abran y muestren su mejor actuación. Otra fuente de inspiración, y esto es algo que a menudo subestimamos, es la propia vida del actor. Si bien la privacidad es importante, es innegable que las experiencias personales moldean a una persona y, por extensión, a su arte. ¿Ha pasado Mert por desamores? ¿Ha sentido la euforia del primer amor? ¿Ha experimentado esa conexión profunda que te hace sentir que has encontrado a tu alma gemela? Estas experiencias, canalizadas correctamente a través de la actuación, pueden añadir una capa de autenticidad y emoción que es muy difícil de replicar. Pensemos también en la dirección.
Un buen director puede sacar lo mejor de un actor, guiándolo para que explore nuevas profundidades. En el caso de Mert, es probable que haya trabajado con directores que han sabido entender su potencial y guiarlo animándole a ser audaz, a arriesgarse y a mostrar diferentes facetas de su talento. Un director puede sugerir enfoques, proporcionar feedback valioso y crear el entorno propicio para que un actor conecte con la esencia romántica de su personaje. Y no podemos olvidar el poder del guión en sí. Un buen guión, bien escrito con personajes bien desarrollados y diálogos creíbles, es la base de cualquier gran historia. Si el guión presenta una relación romántica compleja y emotiva, con momentos de tensión, de ternura y de crecimiento, esto le da a Mert, y a cualquier actor, un material excelente para trabajar. Él puede construir sobre esa base, añadiendo su propia interpretación y matices. Además, en el contexto de las series turcas, a menudo vemos que las tramas románticas son centrales y están llenas de drama, de giros inesperados y de fuertes emociones. Esto, de alguna manera, obliga a los actores a vivir y respirar esas emociones intensamente durante el rodaje. Es un torbellino constante de sentimientos que, si se maneja bien, puede traducirse en interpretaciones inolvidables. Mert, al estar inmerso en este tipo de narrativas, aprende a dominar la expresión de estas emociones intensas de una manera que resuena con la audiencia. Volviendo a la química, a veces simplemente hay una afinidad natural entre dos actores. Es como si sus energías chocaran de una manera positiva, creando una dinámica eléctrica en pantalla. Cuando Mert trabaja con una coprotagonista con la que simplemente se entiende bien, con la que hay una conexión de trabajo fluida, esa magia se proyecta directamente al espectador. No siempre se puede explicar, a veces simplemente está ahí. También creo que hay un elemento de empatía. Para interpretar a alguien enamorado, debes ser capaz de ponerte en su lugar, de comprender por qué se siente de esa manera, que lo impulsa. Mert parece tener una gran capacidad para la empatía, lo que le permite conectar con el público a un nivel emocional profundo. Cuando vemos a su personaje sufriendo por amor, o experimentando la alegría de estar enamorado, sentimos con él. Y eso, queridos amigos, es el arte de la actuación en su máxima expresión. Y finalmente está la entrega. La entrega de un actor implica no solo actuar, sino ser el personaje. Significa dejar a un lado sus propias reservas y sumergirse completamente en el mundo emocional que le propone el papel. Cuando vemos a Mert Ramazan Demir en una escena romántica, sentimos que no está actuando, sino que está viviendo ese momento. Esa entrega total es probablemente uno de los secretos mejor guardados de su éxito. Es un compromiso con el personaje, con la historia y con la audiencia. En resumen, hemos hablado de varios aspectos que podrían inspirar y potenciar el talento de Mert Ramazan Demir en sus interpretaciones románticas. Desde su agudeza observadora del mundo real y su dedicación a la preparación del personaje, hasta la importancia del respeto mutuo y la conexión en el set con sus coprotagonistas. Hemos tocado la influencia de sus posibles experiencias personales, la guía de directores talentosos, la solidez de los guiones y, por supuesto, esa chispa inexplicable de química que a veces surge entre dos actores. Y sobre todo, hemos destacado su profunda entrega al personaje, esa capacidad de hacer que el público sienta cada latido de su corazón en pantalla. No es un solo secreto, sino una combinación de talento, dedicación, observación y esa magia inexplicable que hace que el romance en la pantalla sea tan cautivador. Y así, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer sumergirnos juntos en el fascinante mundo de Mert Ramazan Demir y las inspiraciones detrás de sus románticas interpretaciones. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante y esclarecedor. ¿Qué les pareció? ¿Hay algún otro aspecto que creen que contribuye a su carisma romántico? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Su participación es muy valiosa para nosotros. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.